El concreto tenía sabor a tierra húmeda, a óxido y a sangre seca. Me desperté sin saber si era de día o de noche. Todo estaba negro. No era la oscuridad de cerrar los ojos, era la de no tener mundo alrededor. Sentía un zumbido constante, un pitido agudo como el que queda después de una explosión. Intenté moverme, pero algo pesaba sobre mi espalda, presionando mi pecho contra el suelo. El aire apenas alcanzaba a entrar en mis pulmones. Cada respiración era como tragar fuego. Me ardía la garganta. ¿Estaba gritando? No lo recordaba. Solo sabía que algo se había quebrado dentro de mí, quizás una costilla o varias. Un dolor punzante bajaba por mi pierna izquierda. Estaba atrapado. La humedad de la sangre piria me recorría la cintura. Intenté mover los dedos de los pies. Nada. Estaban dormidos o muertos. No sabía cuál opción me aterraba más. Lo único que podía mover eran mis dedos, y apenas. Mis uñas raspaban algo rugoso, tierra, cemento, grava. No había luz. Ni una sola chispa. Había silencio. No el silencio del campo o de la madrugada. Este era distinto. Era el silencio de la muerte. No escuchaba gritos, ni sirenas, ni maquinaria. Solo ese pitido constante. Pensé en mis compañeros, en José Luis que trabajaba a 5 metros de mí, en Matías que bajó conmigo a revisar las juntas del túnel. ¿Estaban vivos? ¿Estaban escuchando ese mismo silencio? ¿Estaban peor que yo? Si alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad, vas a entender lo que me pasó. La memoria me golpeó como un mazo, el rugido del metal cediendo, las luces temblando, el eco de una detonación y después, el mundo cayendo encima de mí. Una fracción de segundo. Eso fue todo. Una vida entera deshecha en un pestañeo. Me llamo Javier Méndez. Tengo 34 años. Soy ingeniero geotécnico. Durante los últimos 7 años trabajé en la ampliación del Metro de la Quebrada, un proyecto gigantesco que perforaba la tierra como si fuera papel. El día del derrumbe estábamos inspeccionando una zona comprometida por las lluvias. Mi equipo y yo habíamos notado una presión inusual en los refuerzos de la galería principal. Bajamos a revisar, convencidos de que todo estaba dentro de lo previsto. Eran las 9:14 de la mañana. Lo sé porque recuerdo mirar el reloj segundos antes de que el infierno cayera. La detonación no fue programada. Fue una falla estructural, una sección antigua que colapsó por acumulación de humedad. Una columna se venció. Luego otra. En cadena. Fue como ver un castillo de cartas colapsar sobre nosotros. El polvo me cegó. El estruendo me dejó sordo. Sentí mi cuerpo caer. Golpe, oscuridad. Y luego, este lugar. Comenta si tú también alguna vez has sentido que no ibas a salir de un sitio. No sé cuántas horas pasaron. No tenía referencias. Solo sabía que no había sonidos humanos. Nada de sirenas, ni pasos, ni maquinaria. La única compañía era mi respiración agitada, el pitido en mis oídos y algo más. Una sensación. Como si alguien estuviera allí conmigo, observando, esperando, a pocos centímetros. Cada vez que cerraba los ojos, sentía un susurro que me recorría la nuca. Pensé que era el trauma. Alucinaciones. Lo aprendí en la universidad. El cerebro, ante la falta de estímulos, genera los suyos. Y sin embargo, eso no me preparó para lo que escuché. Cava hacia la derecha. La voz era masculina, suave, apenas un hilo de sonido. No vino de afuera. La escuché dentro de mí, como si alguien la hubiera susurrado en mi oído con la boca cerrada. Me paralicé. ¿Era mi imaginación? ¿Una memoria antigua? ¿Una broma del encéfalo estresado? ¿O algo más? ¿Tú qué piensas, real o mi mente quebrada? Moví los dedos lentamente. Sentía la tierra. Escombros. Fragmentos de metal. A la derecha, justo donde la voz había dicho, había una pequeña ranura.
Ni siquiera sabía si podía mover algo, pero comencé a rasgar centímetro a centímetro. Cada movimiento me desgarraba la piel. Las uñas se rompían. El dolor era inmenso, pero no me detuve. Golpeé una varilla. Pensé que no podría seguir. Entonces la voz volvió. No pares. Me reí. Una carcajada rota que sonó más como llanto. Porque ya no sabía si estaba vivo o si estaba cruzando lentamente hacia algo que nadie puede explicar. Si tienes escalofríos, no eres el único. De pronto, sentí aire. Una corriente débil, pero real. Entraba por la ranura. Era aire fresco. No sé si provenía de la superficie, de un túnel contiguo o de una fractura reciente, pero fue suficiente para evitar que me desmayara. Respiré tan hondo que me mareé. Y luego vi una luz. No me refiero a una linterna. Era una claridad distinta. No tenía fuente. No se proyectaba. Solo estaba allí, en el hueco, como una llama suspendida en el aire. No iluminaba más que el polvo. Era cálida, fluctuante, como una luciérnaga que respirara. Sentí que mis lágrimas brotaban solas. ¿Era real? Solo los que llegaron hasta aquí van a entender. La voz regresó. Cava donde la sombra encuentre la luz. Era absurdo, poético, y sin embargo, lo entendí. Había un punto en la pared de escombros donde el aire se movía, donde la luz se hacía más clara. Cavé hacia allí, sin pensar, como si mis músculos obedecieran a un instinto que no era mío. Cada metro ganado era una victoria. Cada centímetro era una tortura. El cuerpo me gritaba que parara. La mente decía lo mismo. Pero algo, dentro o fuera de mí, me empujaba. No vas a creer lo que pasó después. Toc, toc. Lo escuché. 2 golpes. Lejanos, pero firmes. Provenían del otro lado del muro. Alguien más estaba allí. Cavando. Golpeando. ¿Me estaban buscando? ¿Era un compañero? ¿Un rescatista? Golpeé con mi casco contra una viga. 3 veces. Esperé. 3 golpes de vuelta. Lo hice otra vez. Silencio. Cerré los ojos. El cuerpo temblaba. El sudor me congelaba la espalda. Y entonces, por última vez, escuché la voz. Esta vez más cerca. Más clara. Casi humana. Estás a punto de salir. Un golpe más. Levanté el brazo derecho como pude. Cada centímetro que lograba separar del suelo era una batalla contra mi propio cuerpo. El hombro crujió. No sé si fue el hueso, el tendón o solo mi imaginación retorcida por el dolor. Golpeé. 1 vez. 2 veces. 3. Cada sonido era sordo, ahogado por toneladas de escombros, pero yo sentía que cada eco era una llamada a la vida. Esperé. La respiración se volvía más corta. El pecho pesaba más. El aire, aunque fresco por instantes, volvía a desaparecer como una broma cruel. Pero entonces, entre ese vaivén de realidad y delirio, lo oí de nuevo, un golpe de vuelta. 2, luego 3, perfectamente sincronizados con los míos. ¿Era posible? ¿O simplemente mi cerebro jugaba conmigo? ¿Tú también alguna vez sentiste que te estaban respondiendo desde el otro lado del mundo? Escribe en los comentarios si alguna vez tuviste la certeza de que no estabas solo, aunque todo dijera lo contrario. La mente comenzaba a traicionarme. Un cosquilleo en los pies se transformó en pinchazos de fuego. Sabía lo que era, la sangre regresaba a los extremos, señal de que, pese a todo, mi cuerpo luchaba por sobrevivir. Pero la lucidez iba y venía. A ratos veía el túnel colapsado, la luz extraña temblando en la ranura. A ratos veía recuerdos borrosos de mi infancia, el río cerca de la casa, mi abuela contando historias de hombres perdidos que hablaban con fantasmas bajo la tierra, el olor a café filtrándose en las mañanas lluviosas. Todo se mezclaba. Solo los que llegaron hasta aquí van a entender, musité,
aferrándome a la esperanza, aunque fuera mínima. La voz en mi cabeza volvió, suave, insistente: no dejes de cavar. No te duermas. Solo un poco más. No sabía si era mi instinto o algo más, pero obedecí. Rasgué la tierra, arañé cemento, sentí astillas de acero cortando la palma de la mano. La piel se abrió. Sangre caliente manchó el polvo, pero no importó. Cada gota era una ofrenda a la vida. Me obligué a pensar en técnicas de supervivencia: respirar lento, conservar energía, no entrar en pánico. Me recordé que debía mantener la cabeza fría, aunque el cuerpo gritara que se rindiera. Si sigues aquí escuchando, algo de esta historia te está tocando, pensé, tratando de convencerme de que aún tenía un público, una razón para no apagarme. Esos ganchos me mantenían en pie, aun cuando el mundo era solo dolor y oscuridad. Una punzada recorrió mi costado. Intenté rodar sobre el vientre para aliviar la presión, pero fue inútil. La losa no se movía. Cerré los ojos y, por un momento, presé en silencio, no a un dios, sino a quien sea que pudiera escuchar. El pitido a los oídos volvió con fuerza, como si me arrastrara al abismo. Las voces, en cambio, se multiplicaron. Oía a mi madre, a mi hermano, al capataz gritando instrucciones, pero sobre todo a esa voz, la del bombero invisible, el guía imposible, el ángel o la alucinación que me decía dónde debía cavar. Sentí un temblor bajo el cuerpo. ¿Un nuevo derrumbe? ¿O simplemente mi corazón golpeando tan fuerte que hacía vibrar los escombros? No lo sé. La luz seguía allí, titilando, pero cada vez más débil. Debía darme prisa. Si esta parte te tocó el alma, sabes qué hacer: comparte, comenta, no te vayas aún. Los dedos se llenaron de sangre y tierra. La piel bajo las uñas ardía. El antebrazo, adormecido. El hombro, fuera de sitio. Y aún así, seguí. Porque la voz no me dejaba parar. Porque el aire, cada vez más escaso, me recordaba que debía luchar por cada bocanada. Entonces, algo se dio. Un pequeño fragmento de concreto se movió, apenas un par de centímetros, pero suficiente para que una ráfaga de aire más fuerte inundara mi rostro. No vas a creer lo que pasó después. Grité, o creí hacerlo. El eco fue mínimo, pero en mi mente sonó como un trueno. Del otro lado, un sonido diferente. Un roce metálico. ¿Herramientas? ¿Manos humanas? ¿O seguía soñando despierto? No importaba. Era mi única esperanza. El tiempo dejó de tener sentido. Podían ser minutos, horas o toda una vida. En medio de ese trance, sentí una presión en el pecho, un vacío en el estómago, un mareo que me obligó a cerrar los ojos. Vi colores, manchas, destellos. Y allí, en el límite de la conciencia, la voz me habló una vez más: ahora, no dejes de hacer ruido. Golpea. Hazte oír. Reuní mis últimas fuerzas y golpeé con todo lo que pude. 1, 2, 3 veces. Cada golpe era un pedido de ayuda, un desafío a la muerte. El eco volvió, esta vez acompañado de gritos. Aquí hay alguien aquí. Voces humanas, reales, llenas de vida y miedo. Mi corazón estalló en el pecho. Una mezcla de alivio y terror me recorrió el cuerpo. ¿Sería cierto? ¿O finalmente estaba delirando al borde del final? Solo recuerdo el polvo, la luz debilitándose, la sensación de que alguien o algo me tomaba del hombro y me decía al oído, por última vez: aguanta, ya llegan. Y ahí, justo en ese instante, el techo vibró, la losa sobre mi espalda cedió apenas unos milímetros, y sentí como el aire, ese mismo aire que minutos antes creí que sería mi último, se volvía la promesa de un rescate. Nadie sabe lo que lleva en las entrañas hasta que el mundo se viene abajo. Mi nombre, Javier Méndez, se volvió una idea lejana mientras el peso del concreto me apretaba el alma. Pero antes de este infierno, era solo un tipo normal con sueños de ingeniero y una familia que me esperaba cada noche en casa. Mi esposa, Lucía, insistía en dejarme un mensaje de voz todas las mañanas antes de que yo entrara al túnel: ten cuidado, Javi. No te confíes. A veces me reía, otras respondía con un emoji cansado.
pero siempre lo escuchaba. Ese día también lo hice, minutos antes del desastre, cuando su voz sonó dulce y frágil, como si presentara lo que venía. Crecí en un pueblo minero de los Andes, rodeado de tierra, rocas y viejas leyendas. Mi padre era operario de maquinaria pesada. Murió cuando yo tenía 12, atrapado por un deslizamiento en la mina principal del pueblo. Dicen que lo último que hizo fue golpear la pared con un martillo hasta que lo encontraron. Ese recuerdo, aunque doloroso, fue mi motor para estudiar ingeniería. Me prometí a mí mismo entender la tierra, aprender a escuchar sus advertencias. Pero la verdad, por más títulos que uno tenga, a veces la montaña decide y uno solo puede sobrevivir. Entré a trabajar en la ampliación del metro de la Quebrada por recomendación de un profesor de la universidad. El proyecto era monstruoso, túneles de más de 8 kilómetros, refuerzos de acero, sistemas de drenaje, sensores de presión en cada pared. Mi tarea era monitorear la estabilidad del terreno, analizar muestras de agua y tomar decisiones rápidas ante cualquier anomalía. Con el tiempo, el trabajo se volvió rutina. Entrábamos antes de que saliera el sol y salíamos con la luna en el cielo. El polvo era parte de nuestra piel, el ruido de las máquinas, el idioma común. Aquella mañana, la lluvia no había cesado en 2 semanas. La tierra estaba saturada, los sensores marcaban alertas intermitentes, pero nadie pensó que colapsaría. A las 8:47 de la mañana recibimos una notificación: aumento de presión en la galería norte. Bajé con Matías y José Luis, mis compañeros de guardia. Llevábamos casco, linternas, botiquín de primeros auxilios, un detector de gases portátil y una radio que, irónicamente, nunca funcionaba bien bajo tierra. El túnel olía a humedad, a cables calientes y a aceite derramado. Caminábamos atentos, revisando grietas, escuchando el eco de nuestros pasos. Hablábamos poco, porque sabíamos que cada sonido podía ser una advertencia o, peor, una despedida. Justo al doblar una curva, el detector de gases sonó una alarma: niveles bajos de oxígeno. No era raro, pero decidimos apurarnos. Recuerdo ver una línea de agua corriendo por la pared, dibujando un camino turbio hasta perderse bajo las rocas. Pensé en lo que siempre decía mi abuela: donde hay agua, la tierra se ablanda. No alcancé a advertirlo en voz alta. Fue entonces cuando todo tembló. El estruendo fue sobrehumano, como si la montaña se partiera en 2. Una columna se venció. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Tropecé, caí. Los cascos volaron. El polvo llenó el aire. No vi nada más. Solo escuché gritos, no sé si eran míos o de mis compañeros, y luego un silencio que se pegó a mi piel como una segunda capa. Si alguna vez has estado tan cerca de la muerte que tu cuerpo olvida respirar, escribe en los comentarios si alguna vez sentiste ese frío recorriéndote los huesos. Me desperté aplastado, perdido en la nada. Los primeros minutos fueron confusos, intenté gritar, pero el polvo tapaba mi boca y la sangre, mi garganta. Busqué la radio a ciegas, palpando el suelo bajo los escombros. Sentí el plástico roto, la antena doblada. La encendí, pero solo escuché estática. Golpeé el concreto con la mano. Esperé respuesta. Nada. El dolor era un animal salvaje devorándome desde dentro. Tenía una herida abierta en el muslo, probablemente por una barra de acero. No podía mover la pierna, pero el calor y el líquido viscoso me dijeron que debía actuar rápido si no quería morir desangrado. Recordé los entrenamientos: detén la hemorragia, aplica presión, haz un torniquete si es necesario. Usé la correa de mi pantalón, apretando con todas mis fuerzas hasta que el ardor se volvió insoportable. No sabía si lo hacía bien. El manual no enseña a improvisar con la vida colgando de un hilo. En la oscuridad, conté los segundos para no perder la razón. Respiraba despacio, aprovechando cada bocanada de aire, sabiendo que era oro puro. Sentía la sangre secándose en mi pierna, el sudor enfriándose en mi frente, el corazón golpeando como un martillo en el pecho. Me pregunté si mis compañeros habrían sobrevivido. Pensé en Lucía, en su voz. Pensé en mi madre, esperando un mensaje que nunca llegaría. Me odié por no haber dicho te amo esa mañana.
En medio del dolor, una certeza: tenía que sobrevivir. No solo por mí, sino por todos los que me habían traído hasta ahí. Por mi padre, por mi abuela, por Lucía. Por mí mismo. Cerré los ojos, recé en silencio. No a Dios, sino a cualquier fuerza capaz de oírme. No podía morir todavía. No así. No solo. No vas a creer lo que pasó después. De repente, una vibración recorrió el suelo bajo mi cuerpo. Un golpe. Otro más. No sabía si era un nuevo derrumbe o la señal de que alguien, en algún punto, seguía vivo. Golpeé el concreto con la hebilla del cinturón, buscando respuesta. No hubo eco. El silencio volvió a abrazarme. La mente empezó a jugarme malas pasadas. Creí escuchar la voz de mi padre, diciéndome que no aflojara. O la risa de Lucía, llamándome desde la entrada del túnel. Era mi mente, ¿verdad? Solo los que han estado al borde entienden lo fácil que es cruzar esa línea entre lo real y lo inventado por el miedo. El dolor me devolvió a la realidad. Sentí el pulso en la pierna, el ardor en la herida. El aire era cada vez más pesado. La boca se me llenaba de sed, la lengua pegada al paladar. Tenía que hacer algo antes de perder el conocimiento. Saqué el botiquín del bolsillo del pantalón. Las manos temblaban. Encontré una venda, un sobre de desinfectante, una jeringa pequeña. Limpié la herida a ciegas, soportando el escozor que me arrancó un grito ahogado. Vendé la pierna lo mejor que pude, apretando hasta que los dedos se entumecieron. Sentí náuseas, sudor frío. Pero la hemorragia se detuvo. Al menos por ahora. ¿Tú qué habrías hecho? Comenta si alguna vez tuviste que improvisar para salvar tu vida. En ese instante, una corriente de aire rozó mi rostro. Era débil, pero real. La seguí con la nariz, buscando el punto donde era más fresca. Me arrastré unos centímetros, usando solo el brazo bueno. Entonces le escuché la voz. La misma de antes, suave, masculina, imposible de ubicar. Estás haciendo lo correcto. No te detengas. Me quedé quieto, respirando lento. No podía ser real. ¿Era mi cerebro, mi padre, mi propio miedo hablando con mi voz? No lo sé, pero le hice caso. Seguí moviéndome, luchando por cada centímetro, con el dolor como compañero y el miedo como motor. Solo los que llegaron hasta aquí van a entender. El tiempo, bajo tierra, se convierte en una criatura extraña. Minutos se arrastran como horas y, a la vez, toda la existencia parece comprimirse en un instante eterno de oscuridad. El cuerpo empieza a rendirse. El dolor se vuelve sordo, un zumbido de fondo. La mente busca salidas. El estómago gruñe, el paladar suplica por agua, los músculos tiemblan. Recordé los protocolos de supervivencia. Raciona tu energía. Mantén la cabeza activa. No pienses en el futuro, solo sobrevive el siguiente minuto. Pero la cabeza hace lo que quiere. Pensé en mi esposa Lucía, seguramente en casa, revisando el teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje, una señal de vida. Imaginé a mi madre, sentada en la cocina, llorando en silencio sin que nadie la viera. Pensé en mi padre, perdido hacía tantos años, y me vi reflejado en él, atrapado bajo la tierra, la historia repitiéndose como una maldición familiar. Quise escribirles, grabarles un audio, pero solo pude balbucear un te amo a la nada, por si el eco lo llevaba hasta la superficie. El frío comenzó a invadirme. El sudor, antes pegajoso, ahora era hielo bajo la ropa sucia. Mis dedos, que horas antes se movían torpemente, empezaban a entumecerse. La pierna herida latía con cada latido del corazón. Sabía que el mayor peligro ahora era la hipotermia. Me cubrí como pude con la tela de la chaqueta, abrazando mi torso, frotando los brazos. Recité mi nombre, mi dirección, los nombres de mis seres queridos. No te duermas, me ordenaba. Si te duermes, no despiertas. La noche bajo tierra es absoluta. No hay luz ni esperanza, solo memoria. La linterna había quedado lejos, tal vez aplastada. La radio,
inservible. Solo quedaba yo y mis pensamientos. Escuché crujidos. Al principio, pensé que era otro derrumbe. Después entendí que era mi propio cuerpo adaptándose, las tripas retorciéndose, los huesos ajustándose a la presión. De fondo, el pitido eterno, como un viejo televisor encendido en una habitación vacía. Comenta si tú también has sentido como el tiempo se disuelve en el dolor. De repente, un murmullo. Creí que era el viento filtrándose por una grieta. Pero el viento no susurra mi nombre. Javier. Fue tan suave que dudé si era real. Cerré los ojos. La voz continuó: no te duermas. Hay luz adelante. Abrí los ojos y, por un segundo, juro que vi una claridad tenue al fondo del túnel, apenas un resplandor como de luciérnaga. Parpadeé. Desapareció. Tal vez era el cerebro jugándome una broma. Tal vez era esperanza. El hambre empezó a doler. Busqué en los bolsillos una barrita de cereal, restos de galletas. Comí porciones mínimas, sabiendo que necesitaba conservar fuerzas para la noche. Bebí un sorbo de agua del termo, apenas un trago, con el miedo de gastarla toda en las primeras horas. Cada gota era un tesoro. El sabor metálico me recordó el mundo exterior, la superficie, el sol. Pensé en cómo nos enseñan a ser fuertes, a no llorar, a resistir. Pero nadie te enseña a enfrentar la soledad absoluta, a escuchar tus propios miedos gritándote en la oscuridad. Solo los que han estado atrapados saben lo que es suplicar por un simple hola, aunque venga de una voz imposible. Las alucinaciones se hicieron más intensas. Vi a Matías cruzando el túnel, linterna en mano, diciéndome que aguantara. Escuché a José Luis riendo, como siempre hacía cuando estaba nervioso. Pero sabía que no era real. Solo estaba yo. Yo y esa voz, ese murmullo que me guiaba, que a ratos me daba fuerzas y a ratos me llenaba de dudas. Estoy perdiendo la razón, pensé. ¿O hay alguien más aquí conmigo? Si sigues aquí es porque algo de esta historia ya tocó tu alma. El dolor de la pierna se transformó en punzadas de fuego. Sabía que si la infección avanzaba, no sobreviviría muchos días. Recordé los cursos de primeros auxilios: limpiar, vendar, mantener la herida seca. Revisé la venda improvisada. Estaba húmeda, sucia, pero no tenía otra opción. Cambié la posición, usé lo que quedaba de la camisa para reforzar la presión. Cada movimiento era una prueba de resistencia. Entonces, un nuevo temblor. La tierra vibró. Caían partículas de polvo, pequeños trozos de concreto. Contuve la respiración, esperando lo peor. Pero fue solo un susto. Aproveché el momento para gritar, con todas las fuerzas que me quedaban: aquí. Estoy aquí. Mi voz rebotó, se perdió en la inmensidad del túnel, pero en mi mente era un grito de guerra, un acto de fe. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Si alguna vez tuviste que elegir entre rendirte o luchar, deja tu respuesta en los comentarios. La noche siguió avanzando. O eso creo. El tiempo era un enemigo invisible. Empecé a escribir mentalmente cartas de despedida, mensajes para Lucía, para mi madre. Recordé la promesa de volver, de cenar juntos esa noche, de celebrar el aniversario el próximo fin de semana. Todo parecía tan lejano, tan irreal. De repente, la voz. Más fuerte, más urgente. Aguanta. No falta mucho. Sentí una ráfaga de calor en el pecho, un escalofrío en la nuca. Me aferré a ese murmullo como si fuera real, como si alguien, en algún lugar, estuviera peleando por mí. Solo los que llegaron hasta aquí van a entender. Cerré los ojos, recé una vez más y me prometí que no me dormiría. No esa noche. No bajo tierra. No sin pelear. Y en ese último pensamiento, justo cuando el sueño y la muerte parecían lo mismo, sentí que el aire cambiaba, un soplo más limpio, un rumor de esperanza, el eco de un rescate aún invisible. Nunca he sentido tanta hambre en mi vida. No era solo el estómago vacío, era una desesperación animal que me hacía imaginar sabores imposibles en el aire viciado del túnel. La boca seca, la garganta raspada, la lengua pegada al paladar. Me recordé,
casi con rabia, todos los documentales de supervivencia que había visto en la universidad, las clases de primeros auxilios y los entrenamientos simulando accidentes mineros. Nada te prepara para la realidad. El dolor es real, el miedo es real, la soledad es un monstruo que devora cada pensamiento optimista. Respiraba despacio, contando hasta 5, soltando el aire en 7. Lo había leído en un manual para controlar la ansiedad. Me concentré en eso durante minutos que parecieron horas. Busqué en mis bolsillos algo que me ayudara. La barrita de cereal ya no existía, apenas unas migas y envoltorios vacíos. Bebí otro sorbo de agua, racionando cada gota como si fuera la última. Sabía que tenía que conservar fuerzas. Si salía de ahí, sería gracias a cada pequeña decisión tomada en la oscuridad. El dolor de la pierna era insoportable. Palpé la herida, notando la hinchazón, la venda sucia, el olor metálico. Tenía miedo de la infección. Recordé que la fiebre era el siguiente enemigo. Abrí el botiquín y saqué lo último de desinfectante. Mojé un trozo de tela, limpié la herida con cuidado, aunque el ardor casi me hizo perder el sentido. Vendé de nuevo lo más apretado posible. Tenía que resistir. Si tú también has improvisado alguna vez para sobrevivir, escribe en los comentarios lo que usaste. La mente viajaba entre recuerdos y alucinaciones. Por momentos veía el rostro de Lucía, su sonrisa tranquila, la forma en que me abrazaba antes de salir a trabajar. Pensé en la promesa que le hice, siempre vuelvo a casa. No podía fallar. Me aferré a eso, repitiéndolo como un mantra, siempre vuelvo. Siempre vuelvo. Siempre vuelvo. En algún momento, la oscuridad se volvió más espesa. Los sentidos se embotaron. Comencé a temblar, no sé si de frío o de miedo. El aire parecía más denso, como si la tierra quisiera tragarme. Escuché pasos, o creí escucharlos. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz casi inaudible. Silencio. Solo el eco de mi propia desesperación. Entonces, una ráfaga de aire más fresca. Busqué el origen. Toqué el suelo, las paredes, siguiendo ese soplo mínimo. Me arrastré unos metros, usando el antebrazo bueno y la pierna derecha. La izquierda no respondía, pero la empujaba como podía. Encontré una grieta en la roca, apenas 1 centímetro de ancho. Sentí el viento rozar mi cara. Me detuve ahí, respirando hondo, convencido de que ese era el lugar que debía proteger, el punto que me mantenía cuerdo. Solo los que han pasado noches sin dormir saben lo difícil que es no rendirse. Si alguna vez luchaste contra el sueño porque era peligroso cerrar los ojos, comenta yo abajo. El hambre se mezclaba con la sed y la debilidad. Sentí mareos, náuseas. Pensé en comer tierra, en masticar trozos de papel, cualquier cosa para engañar al cuerpo. Pero sabía que debía resistir. Cerrar los ojos era peligroso. Cada vez que lo hacía, la mente me llevaba a lugares imposibles. Veía a mi padre frente a mí, con el rostro cubierto de polvo, diciéndome que debía seguir golpeando. Veía a mi abuela encendiendo velas en la ventana, esperando que el nieto volviera del fondo de la mina. Si sigues aquí escuchando, ¿algo de esta historia te está tocando? Comencé a buscar sonidos, cualquier indicio de que no estaba solo. Golpeé el suelo con una piedra, esperando respuesta. Solo silencio. De repente, la voz. Otra vez. Estás cerca, Javier. No dejes de moverte. Esta vez no sonaba humana. O quizá era solo el cansancio. Tal vez mi mente ya no distinguía la realidad del deseo. Sentí miedo, un miedo frío y absoluto, como cuando era niño y me quedaba atrapado en la despensa oscura. La infección de la pierna empezó a subir. El dolor era punzante, caliente. Me obligué a mover los dedos del pie, comprobando que aún podía sentirlos. El ejercicio me distrajo. Me concentré en cada músculo, en el ritmo del corazón, en no dejar que la fiebre me venciera. Bebí lo último del agua, guardando una gota para mojarme los labios resecos. ¿Tú qué piensas? ¿Real o mi mente quebrada? Si aún no tienes respuesta, sigue leyendo. Lo que viene es más intenso. La voz volvió,
Insistente, escucha. Golpea 3 veces. Obedecí. Golpeé con una piedra, sintiendo que cada sonido era un mensaje al mundo exterior. No hubo respuesta inmediata. Pero el eco era diferente, menos sordo. Imaginé que alguien, en algún punto, podría estar escuchando. El tiempo se volvió enemigo. El frío calaba los huesos. Me abracé, temblando, tratando de recordar cada técnica de supervivencia que había aprendido. Respirar lento, pensar en positivo, nunca dejar que la mente se rinda antes que el cuerpo. Pero el cuerpo se rindió primero. La cabeza me pesaba, los párpados caían. En ese estado, la voz se transformó en un susurro envolvente. Solo los que llegaron hasta aquí van a entender. No pares. Me repetí esa frase. No pares. No pares. No pares. Cada latido, cada respiración era un acto de resistencia. Entonces, sentí algo bajo la mano, humedad. Al principio, creí que era una alucinación. Pero no. Había agua filtrándose por una grieta en la roca. Mojé los labios, sorbí un poco con la lengua. Sabía que podía estar contaminada, pero era eso o morir de sed. Si tienes escalofríos, no eres el único. Seguí bebiendo, lentamente, hasta que el temblor en el cuerpo cedió. El agua era amarga, metálica, pero me devolvió fuerzas. Me prometí que, si salía de ahí, nunca volvería a quejarme del sabor del agua del grifo. La noche avanzaba, el cuerpo cedía. La mente, entre la locura y la esperanza, me impulsaba a seguir. Haz ruido. Golpea. Grita. Lo hice. 1, 2, 3 veces. Entonces, un eco diferente. Un sonido de metal sobre piedra. ¿Era mi imaginación? ¿O había alguien más peleando por sobrevivir al otro lado? El dolor, en algún momento, deja de doler y se convierte en una presencia silenciosa. Es un zumbido, un compañero más en la oscuridad. Ya no grité. Apenas susurraba para mí mismo, para no enloquecer del todo. El túnel parecía encogerse. El aire se hacía más espeso, como si todo el oxígeno estuviera siendo tragado por la misma tierra que me había devorado. Cerré los ojos, imaginando que estaba en la cocina de mi casa, oliendo el pan tostado de Lucía, escuchando el tintinear de las cucharas. Me aferré a esa imagen con la desesperación de un náufrago que abraza un tronco en medio del mar. Pero cada vez que abría los ojos, volvía a la realidad, escombros, sangre seca y un frío húmedo que se pegaba a los huesos. Intenté controlar el temblor de las manos. Sabía que, si quería sobrevivir, tenía que mantener la cabeza fría. Me obligué a repasar mentalmente los protocolos. No desperdicies movimientos. No grites sin necesidad. Conserva energía. Raciona el agua. Usa todo lo que tengas. Busqué en mis bolsillos cualquier cosa útil. Hallé un trozo de alambre y una navaja pequeña que llevaba siempre por costumbre. El alambre lo usé para fijar mejor la venda de la pierna, presionando justo donde sentía el sangrado más fuerte. La navaja me ayudó a cortar tiras de tela de mi propia camiseta para reforzar el vendaje. Cada movimiento era una tortura, pero también una declaración de guerra contra la muerte. Si alguna vez has tenido que improvisar un vendaje, una férula, una herramienta de la nada, comenta abajo cómo lo hiciste. Solo los que sobreviven saben que el ingenio es tan importante como la fuerza. El hambre se transformó en obsesión. Mi estómago crujía tan fuerte que sentía que los escombros vibraban al ritmo de mis tripas. Busqué en la mochila algún resto. Hallé migas, una pastilla de glucosa, un sobre de sal que solía guardar para emergencias. Lo disolví en la poca agua que me quedaba, sabiendo que el sodio me ayudaría a retener líquidos, aunque fuera solo por unas horas más. Bebí ese brebaje amargo y sentí un ligero cosquilleo de energía. Poco, pero suficiente para no rendirme. La mente empezó a jugarme peores bromas. Veía sombras moverse, escuchaba susurros en cada crujido de las paredes. A veces, sentía el roce de una mano en mi hombro. Otras, la voz volvía, más clara, más cercana. Falta poco, Javier. Aguanta.
Era imposible, pero lo sentía tan real que por momentos le respondía en voz alta, rogando que no me abandonara. ¿Alucinación? ¿O realmente hay algo en el filo de la muerte que no comprendemos? Si sigues aquí es porque alguna vez también hablaste con el vacío, esperando una respuesta. El frío empeoraba. Sabía que tenía que moverme, aunque fuera poco. Me arrastré hasta un rincón donde sentía la corriente de aire. El suelo allí estaba más húmedo. Hundí los dedos y encontré pequeños charcos. Bebí con la palma de la mano, sintiendo el barro entre los dientes. Sabía que podía enfermar, pero era eso o rendirme. En medio de la oscuridad, me forzaba a pensar en positivo. Recordaba a Lucía, el perfume de su cuello, el calor de sus abrazos. Me prometí que, si salía de ahí, nunca más daría por sentado un simple buenos días. La esperanza, aunque frágil, era todo lo que me quedaba. ¿Tú qué harías si tu única compañía es una voz sin cuerpo y tu propia respiración? Si tienes escalofríos, no eres el único. Intenté marcar el paso del tiempo rascando la pared con la navaja, haciendo muescas por cada hora que creía haber sobrevivido. Pronto perdí la cuenta. El sueño era peligroso, pero el cuerpo exigía descanso. Cerré los ojos solo un segundo, repitiendo, no te duermas. No te duermas. Desperté sobresaltado. Un nuevo sonido, metálico, vibró cerca de mi cabeza. Agucé el oído. Silencio, después otro golpe. Me arrastré hacia el ruido, ignorando el dolor de la pierna. Golpeé el suelo 3 veces, esperando respuesta. Nada. Golpeé de nuevo, usando la navaja contra una viga. Esta vez, un golpe de vuelta. No era eco. Era alguien. O algo. El corazón se me disparó. Grité, tan fuerte como pude, aquí, estoy aquí. El eco fue devorado por la tierra, pero en mi mente fue una explosión de esperanza. La voz regresó, pero diferente. Más humana, más urgente, no te rindas ahora. Cavaste lo suficiente. Pronto verás la luz. El cuerpo temblaba, no sé si de frío o de pura adrenalina. Usé el alambre para rasgar una grieta en la pared, ensanchándola poco a poco. Cada centímetro era una victoria. Cada vez que el polvo caía sentía que el aire se renovaba un poco más. La mano sangraba, los músculos gritaban, pero no importaba. No vas a creer lo que pasó después. De repente, un trozo de concreto cedió. Una corriente de aire fresca, mucho más intensa que antes, golpeó mi rostro. La luz, esa luz tenue e inexplicable, parecía colarse por la grieta. Cerré los ojos, convencido de que ya no distinguía la realidad de la fantasía. Pero entonces lo sentí. Una vibración, como si alguien golpeara desde el otro lado. 3 golpes. Esperé. Otros 3. No estaba solo. No podía estar solo. Lloré, sin vergüenza, dejando que las lágrimas limpiaran el polvo de mis mejillas. Solo los que llegaron hasta aquí van a entender. En ese momento, supe que tenía una oportunidad. Que debía seguir cavando, peleando, aunque todo el cuerpo pidiera lo contrario. La voz, real o inventada, me había traído hasta allí. Y ahora, una respuesta humana me daba la clave para seguir. Y en el silencio, mientras la tierra volvía a dormirse, descubrí algo crucial: la grieta, el aire, los golpes, todo apuntaba a un túnel de rescate cercano. Si lograba abrir un poco más ese espacio, tal vez, solo tal vez, podría salir de allí. Hay momentos en que el cuerpo decide que ya no puede más, pero el instinto, ese último resorte animal que nos queda, empuja desde lo más profundo. Eso sentí cuando la grieta comenzó a ensancharse y la corriente de aire me golpeó en la cara con la fuerza de un abrazo salvador. El corazón latía tan fuerte que creí que podría romper el concreto solo con la voluntad. Pero cada centímetro era un pacto con el dolor. La pierna se inflamaba, la mano herida sangraba, el pecho se cerraba con cada bocanada de polvo. No importaba. Solo pensaba en salir, en ver la luz del otro lado, en escuchar una voz humana y saber, por fin, que todo esto había valido la pena.
Este es el momento que todos esperaban, me repetí, como si tuviera una audiencia invisible animándome a cada movimiento. Usé el alambre retorcido para cavar, alternando entre la navaja y los dedos. Golpeé la pared con lo que quedaba de fuerza. Cada vez que lograba desmoronar un trozo de concreto, sentía que ganaba minutos de vida. La voz en mi cabeza, cada vez más insistente, susurraba, aguanta. No falta nada. A veces me parecía que la escuchaba desde el otro lado del muro. Otras, dentro de mi pecho. ¿Era real? ¿Era la voz de un rescatista? ¿O simplemente mi mente luchando contra el abismo? No lo sé. Si tú también alguna vez escuchaste algo imposible en medio de la desesperación, comenta abajo tu historia. El aire era ahora más frío. Un buen signo. Significaba que no estaba tan lejos de la superficie o de una galería accesible. Pero el frío también podía significar debilidad, hipotermia. Froté los brazos, temblando, murmurando palabras sin sentido para no dejarme caer en el sopor. El dolor de la pierna era una amenaza constante. La venda improvisada había perdido presión y la sangre volvía a manar, aunque ya no tan abundante. Usé lo último del desinfectante, apreté los dientes y sujeté la herida con más tela arrancada de la camisa. Sentía los latidos en la herida, un pulso ajeno, como si mi pierna se resistiera a seguir siendo parte de mí. Si esta parte te tocó el alma, sabes qué hacer. No te rindas. La luz seguía colándose por la grieta. Era tenue, difusa, casi líquida. En medio de la negrura, ver cualquier resplandor era suficiente para convencerme de que todo era posible. Rasqué la pared, ensanchando el hueco. De pronto, mis dedos tocaron algo frío y metálico. Una tubería de acero, parte del sistema de drenaje del túnel. Golpeé con la navaja, generando un eco agudo. Esperé. Unos segundos después, un golpeteo respondió. 3 veces. Luego 2. Era un código. Sabía que los equipos de rescate usaban golpes para comunicarse bajo tierra. 3 golpes. Estoy vivo. 2. Necesito ayuda. No vas a creer lo que pasó después. El corazón me estallaba en el pecho. Grité, aunque la voz apenas era un susurro. El eco, débil pero firme, era la mejor respuesta que había recibido en días. O en horas. O en una eternidad. Ya no podía distinguir el tiempo. El túnel vibró. Primero suave, luego con más fuerza. Sentí miedo, un pánico absoluto de que un segundo derrumbe sellara para siempre la única salida. Pero la voz en mi cabeza fue más fuerte. No te detengas ahora. Si el túnel cede, será porque es tu puerta de salida. Me aferré a esa frase, aunque no supiera de dónde venía. La tierra tembló, cayó polvo, escuché un estruendo como de rocas moviéndose. Me encogí, cubriéndome la cabeza. Esperé el golpe final. Pero no llegó. En su lugar, la grieta se ensanchó un poco más. Una ráfaga de aire me trajo el olor a gasolina y tierra mojada. Y entonces, una luz más intensa. Una linterna, pensé. ¿Era posible? Grité de nuevo, gastando la última energía. Aquí estoy. Un rayo de luz cruzó el hueco. Vi siluetas al otro lado. Voces, gritos, órdenes. Hay alguien vivo. Era real. O al menos quería creerlo. Solo los que llegaron hasta aquí van a entender, musité, llorando, temblando, sintiendo que por fin la pesadilla podía terminar. Pero el destino tenía otros planes. La voz imposible, la que nunca supe si era humana o de otro mundo, habló una vez más fuerte que nunca. Todavía no. Tienes que moverte. Cava a tu izquierda, sigue la luz. Dudé. El instinto me decía esperar a los rescatistas. La voz me empujaba hacia otro lado. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Y si era una trampa de mi mente? ¿Y si elegir mal significaba morir a metros del rescate? ¿Tú qué piensas, real o alucinación? Comenta abajo si alguna vez dudaste de tu propia mente en una situación límite. Aún así, seguí el instinto, o la voz, y me arrastré hacia la izquierda.
La grieta era más ancha, el aire más limpio. Sentí que la vida pendía de un hilo, que cada decisión era irreversible. Escuché nuevas explosiones, probablemente los equipos abriendo otro acceso. El suelo tembló una vez más. Cerré los ojos, convencido de que esa sería la última sensación antes del final. En la oscuridad, la luz danzaba, moviéndose como una sombra viva. La voz se cayó. Solo el sonido de mis propios sollozos y los gritos lejanos de los rescatistas quedaban como prueba de que la vida aún era posible. El estruendo de las rocas partiéndose fue el sonido más aterrador y, al mismo tiempo, el más esperanzador de toda mi vida. Apreté la mandíbula y, con las fuerzas que me quedaban, seguí arrastrándome hacia la izquierda, siguiendo la corriente de aire fresco que ahora se sentía como una promesa. El cuerpo ya no respondía con rapidez. La pierna herida era un peso muerto, los brazos temblaban por la fatiga y el frío, y cada respiración era un acto de fe. Aún así, avancé, arañando el suelo, apartando cascotes y polvo. La luz al otro lado de la grieta fluctuaba, bailando como una llama indecisa. A ratos parecía alejarse, a ratos se acercaba. No entendía si era un truco de mi mente agotada o si realmente los rescatistas se movían siguiendo mis golpes y gritos. Si estás escuchando esto mientras trabajas, imagínate en mi lugar. ¿Qué harías si una voz invisible te empujara a sobrevivir cuando todo tu cuerpo pide rendirse? Un chasquido metálico. Luego, otra explosión más controlada. El polvo llenó mis pulmones y la tos me arrancó lágrimas. Intenté gritar, pero la voz salió rota, como si hubiera envejecido siglos en ese túnel. Apreté los dientes. No podía rendirme. No vas a creer lo que pasó después. Pensé, luchando por mantenerme despierto. De pronto, la voz, esa que nunca supe si era real, regresó, tan clara como al principio: estás a punto de cruzar. Solo un esfuerzo más. Sentí una mezcla de terror y fe ciega. Usé la navaja para abrir el hueco, lastimando los nudillos, arrancando trozos de concreto y piel. El dolor ya no me importaba. En ese momento solo existía el instinto de avanzar, la necesidad de vivir. Al otro lado, escuché voces humanas, órdenes apresuradas: cuidado con el taladro, aquí hay una bolsa de aire, silencio, que parece que responde. Los golpes, ahora más precisos, seguían un ritmo. 3, 2, 3. Era el código de los mineros. Respondí, golpeando como pude, esperando que alguien me oyera de verdad, que no fuera solo un eco en la locura. Los que entienden, entienden. A veces, la única compañía es el sonido de tus propios latidos mezclados con una esperanza casi infantil. El agujero finalmente se abrió lo suficiente para que una mano enguantada se asomara. La vi apenas unos segundos, pero me aferré a ella con toda la fuerza que me quedaba. Sentí el contacto, la presión cálida, la promesa de que la vida seguía esperando del otro lado. Me hablaron, pero las palabras llegaban como desde muy lejos. Tranquilo, ya te tenemos. Aguanta, no te duermas. Me cubrieron el rostro con una mascarilla, el oxígeno me quemó la garganta, pero lo recibí como una bendición. Me pasaron una bolsa de suero por la grieta. Alguien sostuvo mi mano mientras otros removían escombros con herramientas que resonaban como truenos en mi pecho. El tiempo se volvió líquido. No sabía si estaba soñando o si todo era real. La luz, la voz, el dolor, los gritos, el frío. Todo era un torbellino. ¿Tú qué habrías sentido en ese instante? Si alguna vez sentiste que la muerte te rozaba y aún así decidiste pelear, cuéntalo abajo. El cuerpo empezó a ceder. La pierna sangraba de nuevo, pero ya no tenía miedo. Sabía que si lograba resistir un poco más, saldría de allí. Cerré los ojos, escuchando los gritos de ánimo, los motores funcionando, los golpes en la roca. De fondo, la voz imposible murmuró: lo lograste, pero nunca sabrás si fue real. Sentí una paz extraña, una mezcla de alivio y confusión. ¿Quién había estado conmigo todo ese tiempo? ¿Fui yo? ¿Fue un ángel bombero? ¿Solo mi mente aferrándose a una última chispa de esperanza? Solo los que llegaron hasta aquí van a entender. De repente, la losa sobre mi espalda se movió con un estrépito sordo.
Un haz de luz blanca inundó mi rostro. Alguien gritó mi nombre. Javier. Javier, aquí. Reconocí la voz de Matías. No supe si llorar, reír o simplemente dejarme caer. Me tomaron entre varios, sintiendo como me arrastraban hacia la salida, entre polvo, sudor y manos firmes. Este es el momento que todos esperaban, repetía en mi mente mientras el túnel quedaba atrás y la vida, esa vida que creía perdida, me recibía entre lágrimas y gritos de alegría. La última imagen antes de perder el conocimiento fue la de la luz colándose por la grieta, danzando sobre los cascos de los bomberos, y la sensación, ambigua y eterna, de que alguien, algo, me había susurrado el camino de vuelta. Las cicatrices externas sanan, pero las internas se quedan bailando bajo la piel, invisibles y persistentes. Los días en el hospital se convirtieron en rutina, exámenes, rehabilitación, preguntas de médicos y familiares, palabras de ánimo, noticias sobre otros rescatados y, a veces, noticias sobre los que no lo lograron. Había un aire de alivio colectivo, pero también una sombra de duelo flotando sobre todos nosotros. Yo me aferraba a la recuperación física, a los pequeños logros, flexionar la pierna, sentarme solo en la cama, volver a comer alimentos sólidos sin que el estómago se rebelara. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Al principio, intenté ignorar los recuerdos del túnel. Fingí ante todos que solo fue un accidente, una serie de decisiones correctas en el momento justo, un golpe de suerte, una muestra de fortaleza profesional. Pero cada vez que cerraba los ojos, volvía la voz. No era terrorífica, tampoco dulce. Era solo una presencia, un eco en la memoria. Cava a la derecha. No pares. Falta poco. A veces la oía entre el ruido de la ciudad, otras en el murmullo del agua en la ducha, otras en sueños, como si fuera una advertencia eterna de que la vida es frágil y la mente, aún más. Fui a varias sesiones con psicólogos y psiquiatras. Me dijeron que era normal, el trauma, el estrés postraumático, los mecanismos de defensa del cerebro humano. Muchos sobrevivientes reportan alucinaciones auditivas o visuales. No eres el único. Me recetaron ejercicios de respiración, técnicas de anclaje en el presente, y me animaron a escribir sobre lo vivido. Lo hice. Página tras página, intentando poner en palabras lo inexplicable. Pero ni las mejores descripciones alcanzaban a expresar la sensación de que algo o alguien estuvo conmigo bajo tierra. Algunos familiares hablaban de milagro, otros de destino, otros simplemente evitaban el tema. Hubo quien me preguntó, a solas, si había sentido algo raro allá abajo, si vi ángeles, fantasmas, luces. Siempre respondí lo mismo, no lo sé. Escuché una voz, pero no puedo decir qué era. A veces creo que era yo mismo, otras, no estoy tan seguro. Lo cierto es que los médicos insistían, lo que sentiste tiene explicación científica. El cerebro privado de oxígeno y bajo estrés extremo produce alucinaciones convincentes. Quise creerles. Quise pensar que todo era una reacción bioquímica, una defensa natural ante el abismo. ¿Tú qué piensas? ¿Real o solo un truco de la mente? Si sigues aquí, comparte abajo tu opinión, porque esto sigue siendo un misterio hasta para mí. Poco a poco, fui saliendo del hospital. La vida en la superficie era diferente. Caminaba por las calles y todo me parecía más intenso. Los colores, los olores, el simple acto de respirar aire libre. Agradecí el agua fresca, el pan caliente, el abrazo de Lucía, el sol en la piel. Pero también sentía miedo de la rutina, de volver a entrar en lugares cerrados, de confiar en que todo estaría bien. La sombra del túnel se alargaba a cada paso. Volví al trabajo, primero como consultor externo, luego en visitas esporádicas a la obra. No bajé más a los túneles, no por falta de valor, sino por una promesa íntima. La próxima vez que la tierra hable, la escucharé. Di charlas a otros ingenieros, compartí protocolos de seguridad, mejoré mis propios hábitos y advertí a los más jóvenes sobre la arrogancia técnica. Nadie sabe lo que hay bajo tierra hasta que la tierra te traga, decía en cada charla. Algunos me miraban con respeto, otros con incredulidad. Solo los que han estado cerca del final entienden el precio de cada error, de cada segundo ganado a la muerte. La relación con mi familia cambió. Aprendí a pedir ayuda,
a hablar de mis miedos, a abrazar sin reservas. Lucía y yo revalorizamos los pequeños momentos, una taza de café juntos, una caminata bajo la lluvia, la risa en la cocina. Nunca más di nada por sentado. Cada noche, antes de dormir, agradecía estar allí, respirando, vivo. Si esta historia te cambió algo por dentro, compártela con quien más lo necesite. Y si alguna vez dudaste de tu fuerza, recuerda, a veces la mayor batalla es la que peleas en silencio, solo contigo mismo y tus propios fantasmas. Me entrevistaron para la televisión. Todos querían la historia espectacular, el héroe atrapado, el milagro, la voz salvadora. Pero nunca supe cómo explicarlo sin sonar loco o demasiado místico. ¿Fue real?, me preguntaban. Y yo respondía siempre igual, hasta hoy no sé si fue real. Los médicos dicen que fue mi mente, pero yo prefiero no tener certezas. Prefiero la duda. A veces, en mitad de la noche, despierto sudando, convencido de que escucho otra vez ese murmullo: Cava, no pares, falta poco. Entonces sonrío, respiro hondo y me permito llorar. Porque sobrevivir no es solo salir del túnel, es aprender a vivir con la pregunta eterna. Suscríbete si quieres más relatos como este. Y nunca olvides, la vida puede cambiar en un segundo, y a veces lo único que necesitas para volver es una voz, sea real, imaginada, humana o de otro lugar, que te diga que sigas cavando, aunque no veas la luz.